Gálatas, por favor, Gálatas. Vamos a tomar Gálatas, aunque vamos a estar no solamente meditando en Gálatas, sino que lo vamos a tomar solamente de base para lo que vamos a estar meditando en esta mañana. Y cuando lo tenga me lo hace saber, por favor. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Vamos a hacer una pausa en la serie de la carta del apóstol Pablo a los Efesios para hablar un poco acerca de la libertad. Pues viendo que estamos de fiesta los centroamericanos, pues de qué trata la libertad. La verdadera libertad. La verdadera libertad es la que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Gálatas 5:1 lo leemos y dice su palabra, la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gloria al Señor. Padre, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos has dado la libertad, esa libertad que solamente encontramos en tu Hijo Jesucristo. Y por eso es que dice tu palabra, Señor, que si el Hijo los libertase, seréis verdaderamente libres. Y aquí estamos, Señor, aquellos que hemos creído que Jesucristo es esa libertad, la libertad que nos ha dado Él, y es por eso que somos verdaderamente libres, Señor, libres de la esclavitud, libres, Señor, para adorarte, para exaltarte, para darte gloria, honra, alabanza, que solamente tú te mereces, oh Dios. Padre, en esta hora te suplicamos que nos hables a nuestra mente, que nos hables a nuestro corazón. Queremos, Señor bendito, entender ¿a qué se refiere esa libertad? Queremos ser verdaderamente libres y no vivir esclavizados, Señor, no solamente al pecado, sino a cualquier otra cosa del mundo, Señor, que nos esté hoy por hoy atando, Padre. Así que gracias, porque sé que tú nos vas a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Ahora pon en nosotros, Señor, ese corazón receptivo, esos oídos sensibles, Señor, a tu palabra, para que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Así que gracias desde ya te damos, Señor, por todo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, amado hermano mío. Sermón 589 que predico en esta iglesia para la gloria de Dios. Sermón 589. Y si le quiere poner un título, póngale: la libertad en Cristo. La libertad en Cristo. La libertad que nosotros tenemos, pues obviamente la basamos en lo que podemos hacer y en lo que no podemos hacer. A usted nadie le impidió venir aquí este día. Usted tuvo y tiene la libertad de venir a esta casa. Como las naciones centroamericanas hoy están celebrando la independencia patria, han sido libertadas de un yugo de esclavitud que se tenía, o subyugadas, mejor dicho, por el imperio español. Pero nosotros que somos los hijos de Dios, pues tenemos otro tipo de libertad. Una libertad que, aunque nosotros no lo entendíamos antes, necesitábamos esa libertad. Cuando andábamos en nuestros deleites, cuando andábamos muertos en delitos y pecados, nos sentíamos bien, sentíamos agradable lo que estábamos haciendo. Incluso sentíamos que no estábamos haciéndole mal a nadie, pero necesitábamos esa libertad. Necesitábamos ser libres. Y por eso quiero que vayamos a Romanos capítulo 6, versículos del 20 al 23. Romanos 6, un poquito atrás de Gálatas, por favor, no va a ir para adelante. Romanos 6, 20 al 23. Teníamos esa necesidad, o tenemos, si usted no está en Cristo en esta mañana, o alguien que nos está escuchando a través de las redes sociales, tenemos o teníamos esa necesidad de la libertad. Pero ¿por qué teníamos esa necesidad? Porque estábamos esclavos al pecado, éramos esclavos del pecado. 20 y 23 del capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, 20 al 23 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación
y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estábamos esclavos. Estábamos esclavos, no lo entendíamos así, pero vivíamos una vida llena de esclavitud. Aunque anduviésemos libres por la calle, aunque pudiéramos hacer lo que queríamos hacer, aunque tuviésemos ese libre albedrío, la libertad de pensar, de hacer lo que nosotros queríamos, estábamos esclavos. El versículo 20 lo dice claramente: cuando erais, aquí el apóstol Pablo recuerde que le está hablando a cristianos, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y dice el 21: pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto teníamos antes? Quizás el deleite que teníamos y sentíamos al hacer las cosas. Nos sentíamos bien andar en malos pasos. Nos sentíamos bien en pensar ciertas cosas. Nos sentíamos bien en ver ciertas cosas. Nos sentíamos bien en experimentar ciertas cosas. Pero cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, todas aquellas cosas de las cuales nosotros quizás nos deleitábamos o nos divertíamos, ahora dice la palabra del Señor que causa vergüenza. Yo no sé quiénes se recuerdan de su vida pasada. Creo que todos el Señor nos los ha dejado ahí en nuestra mente para que sepamos valorar de dónde el Señor nos ha rescatado, de dónde el Señor nos ha sacado. Y cuando nosotros vemos hacia atrás y vemos todo ese tipo de cosas, nos da vergüenza. Hay cosas que no las quisiéramos contar. Hay cosas que no las quisiéramos ni volver a vivir. ¿Por qué? Porque forman parte de lo que yo era antes. Forman parte de mi vieja naturaleza. Una vieja naturaleza que ya Cristo cambió. Una vieja naturaleza que el Señor la ha renovado por el poder de su Santo Espíritu. Una vieja naturaleza que nos hacía estar atados al pecado. Pero esas cosas nos avergüenzan. ¿Por qué? Porque esas cosas nos llevaban hacia la muerte. Versículo 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas, tal vez no una muerte física, aunque puede ser el caso que por andar en una borrachera, por andar en un montón de cosas ilegales, yo no sé su vida pasada, pero quizás por andar en alguna de esas cosas pudo haber perdido la vida. Pero no se trata precisamente de una muerte física, se trata de una muerte espiritual, que es peor. Porque cuando usted y yo morimos, pues ahí quedamos. Pero cuando es la muerte espiritual, recordemos que tenemos después de esta vida otra vida que no se va a acabar, ya sea en la presencia de nuestro Señor con gozo, o ya sea también sufriendo las consecuencias de nuestro pecado en el infierno. O sea, no vamos a perecer, vamos a estar ahí, o sea sufriendo, o sea gozando. Espero yo, amado, que podamos estar gozándonos en la presencia de nuestro Señor. El pecado nos esclaviza y sobre todo, porque hablar de esta muerte espiritual es hablar de una separación. Nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios y lo podemos ver en la primera familia que el Señor creó. ¿Cuál es esa familia? Adán y Eva. Cuando ellos fueron creados pues no perfectos, pero tenían la capacidad de poder cambiar su modo de ver las cosas, a tal punto que vino la serpiente y les engañó. Y cuando el pecado entró a Adán y Eva, por medio de esa desobediencia que tuvieron, lo que causó fue una separación de Dios. ¿Por qué? Se apartaron. Se escondieron. Sabían que estaban en el lugar donde el Señor estaba, pero ellos decidieron huir y taparse a su manera y conforme a ellos creían que era lo correcto. Se escondieron. Y muchos lo experimentamos también nosotros. Cuando cometemos algún pecado, nos sentimos mal. Pero el sentirnos mal no debe de llevarnos a alejarnos de Dios, sino que debe de ayudarnos a buscar más de su presencia. Porque todos fallamos. En algún momento vamos a fallar. Y cuando falle, amado hermano, le digo algo: no se aleje de Dios. No
no se aleje de Dios, va a fallar. Porque somos débiles. A la verdad, dice la palabra de Dios, la carne es débil. Usted va a tropezar, usted va a caer. Y cuando lo haga, le invito a que no se separe de Dios, que lo busque más. ¿Por qué? Porque el enemigo ha metido una mentira tan grande en la mente, en la conciencia de la gente, que le hace creer que cuando ha pecado el Señor no lo quiere ni ver. Pero no, el Señor lo está esperando con los brazos abiertos para perdonarle. El Señor lo está esperando para limpiarle esas vestiduras blancas que ya le había dado. El Señor quiere restaurar nuestra vida. El Señor no quiere destruirnos. Antes estábamos camino a condenación, pero ahora en Cristo Jesús hay libertad. Esa libertad nos hace volver confiadamente a los brazos de nuestro Señor cuando hemos caído o cuando hemos tocado fondo. No nos siga escarbando para abajo, hermano. Siga mejor viendo a ese hombre perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Véalo a Él y solamente a Él. No aparte su mirada de Él. Él no quiere destruir, Él quiere seguirle demostrando su misericordia. Él quiere seguirle demostrando su amor. Ojo, que esto no es una licencia. Como el apóstol Pablo le decía a los romanos, esto no es una licencia para seguir pecando. Bueno, el pastor lo dijo el domingo, que cuando peque lo que tengo que hacer es regresar al Señor y voy a seguir pecando. Y peco, regreso. No, no es así. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Romanos que su benignidad, que es la paciencia de Dios para soportarnos, debe de motivarnos a nosotros al arrepentimiento. Al ver lo bueno que es el Señor, al ver lo magnífico que es el Señor, lo que debe de producir en cada uno de nosotros es un arrepentimiento, no un deseo de seguir pecando. Esto es la trampa del enemigo. Esto es lo que el enemigo quiere que nosotros creamos, que el Señor ya no está salvando, pero Él sigue salvando. Teníamos por eso la necesidad de ser libres de la esclavitud del pecado y libres de la esclavitud de la ley. Hoy sí volvamos a Gálatas, el pasaje que hemos tomado como base. 5:1 de Gálatas dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo dice que nos hizo libres. Amén. Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amado hermano, hablar de la ley es hablar de todos aquellos preceptos que nos mandan a no hacer un montón de cosas. Y esto a la verdad es tedioso. Esto a la verdad es una carga para nosotros. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer. Cuando a usted le ponen a hacer algo y no lo puede hacer, para usted es una carga. Para usted es algo difícil de sobrellevar y quiere mejor hacer otra cosa. Estaba yo esta semana en el campo y me ponían a escoger un montón de cebollas. Y yo, no, aquí no me gusta estar, mejor quiero estar ahí abajo donde van moviendo todos los palets, porque aquí está, me aburro. No me gusta, aquí es una carga. Y quizás los hermanos me habían dejado ahí porque más suavecito para el pastor que vaya aquí con los paraditos, escogiendo las cebollitas, las que están buenas, las que están malas, las piedras, esto y aquello. Pero yo no quería estar ahí, era una carga. Hasta el punto que le dije al hermano: miren, a mí no me deje aquí, mejor bájeme. Me pusieron a hacer algo, pero no estaba a gusto. Así cuando la ley nos manda a hacer algo y no podemos hacerlo, no estamos a gusto. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo, porque somos incapaces. Si hoy por hoy nosotros hiciéramos una lista de los 10 mandamientos y comenzásemos a ver todos aquellos en los cuales nosotros hemos fracasado, en los cuales hemos pecado, en los cuales hemos fallado, nos vamos a dar cuenta que lo más probable es que hemos fallado en muchos. No en uno, no en dos, sino que en varios. Y esto se convierte en una carga para nosotros. Pero gloria a Dios, ¿por qué? Porque Cristo nos libera de esa carga. ¿Y por qué nos libera de esa carga? Porque Él fue el que pagó. Él fue el que pagó. Cuando nosotros vemos, vuelvo a los 10 mandamientos. Cuando Él nos muestra los 10 mandamientos y vemos que no podemos cumplirlos a cabalidad, nos muestra otra cosa preciosa. Nos muestra quién es el que sí los puede cumplir a cabalidad. ¿Y quién es ese? Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que la ley es como un ayo. Es como aquel que nos lleva, que nos dirige. Un ayo es como aquella persona que lleva a los niños al colegio. Es un ayo, un tutor, el que lo lleva.
La ley es ese ayo que nos muestra quién en realidad puede cumplir la ley, y no somos nosotros, es el Señor. Y el Señor pagó por usted, Él pagó por mí, nos libró de todo esto. Por eso dice: estad pues firmes, no se muevan de ahí, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿A qué se refiere esto también? Cuando a nosotros nos dan una especie de reglamentos, nosotros estamos empecinados en querer cumplir estos mandamientos, estos reglamentos, no querer salirnos de un lado o de otro, y estamos poniendo nuestra mirada en los reglamentos, poniendo nuestras miradas en las leyes. ¿Para qué? Para poder obviamente cumplirlas. Pero la libertad con la que el Señor nos ha hecho libres no es estar: ay, sí, pero es que debo de no robar, no, es que no debo de mentir, es que no es esa la libertad. La libertad es: yo no voy a robar, yo no voy a mentir, yo no voy a adulterar, no voy a codiciar, por amor a Dios. Que ya son dos cosas distintas. Ya no hago las cosas por querer cumplir la ley y porque se me reconozca por alguien que cumplo la ley, sino que cumplo la ley porque amo a Dios, porque amo al dador de esa ley. Y esa es la libertad. Ya no estar esclavos a ese cuadrado que son las leyes, sino que ya estoy libre en Cristo Jesús para poder obviamente cumplir la ley. ¿Quién es entonces la fuente de nuestra libertad? La fuente de nuestra libertad es Cristo. Mire lo que dice Juan 8:36, por favor. Juan 8:36. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver cómo es que nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte, a través de su resurrección, nos libera del poder del pecado y de la muerte. Del poder del pecado y de la muerte, porque como lo vimos anteriormente, la paga del pecado es muerte. Entonces no es que tenemos un Dios que se hace el del ojo pacho y no mira el pecado que usted y yo cometemos. No es que tenemos un Dios que deja pasar por alto y dice: no pasa nada, es mi hijo, que se siga divirtiendo. No, tenemos un Dios que ha visto el problema del pecado tan serio que tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Alguien pagó el pecado? Sí, alguien pagó. La paga es muerte. ¿Alguien murió? Sí, alguien murió, y no fue usted. Es más, tenemos vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién cumplió esto? Porque Dios es justo. Lo cumplió Jesucristo. Él, cuando estaba siendo crucificado, estaba representando, óigalo bien, estaba representando el pecado de toda la humanidad. Por eso también allá en Gálatas dice que Él se hizo maldición. Maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y cuando estábamos nosotros en la religión tradicional, cómo nos gustaba andar con los crucifijos, ¿verdad? Aquí bien bonitos. Incluso hasta teníamos pendientes de crucifijos. No digo cruz, digo crucifijos. Cruz y crucifijo son dos cosas distintas. La cruz es esta que tenemos aquí, la cruz. Crucifijo fuera que estuviera Cristo ahí todavía, como lo tiene la religión tradicional católica. Ya no estamos nosotros en esa religión tradicional. Gracias a Dios, el Señor nos ha librado de todo eso. Pero no es algo bonito la crucifixión. No es algo que uno diga: ay, sí, mira qué precioso se ve mi Cristo ahí. No se veía precioso. Cristo no se veía lindo en la cruz. Estaba desfigurado, estaba azotado, estaba torturado, estaba ensangrentado, estaba
muriendo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque esa era la paga del pecado, la muerte que nos correspondía a nosotros, castigo que nos correspondía a nosotros. Pero gloria a Dios que tenemos un Dios tan bueno, tan hermoso, que podemos decir confiadamente que Él nos ha hecho libres de esa condenación, libres de pecado. Y como lo estamos estudiando los días sábados en la primera carta del apóstol Pedro, tenemos esa herencia allá en los cielos, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, una herencia que no se contamina, que no se corrompe, que no se arruina y que no muere. ¿Cuál es esa herencia? La herencia de estar un día en el reino de los cielos. Hay un tipo por allá, no me acuerdo de qué parte de Centroamérica, Suramérica, que está vendiendo terrenos del cielo. Está vendiendo terrenos del cielo. Pero la gente lo compra. O sea, no vamos solamente al hombre que está haciendo dinero vendiendo pedacitos de cielo, como el aire de Medellín que están vendiendo. Ellos estaban contando que están vendiendo aire embotellado de Medellín. Están vendiendo pedacitos de cielo y la gente lo está comprando. No, el cielo no se compra. El cielo es un regalo. Y sí, obviamente todo regalo ha sido comprado, amén. Porque cuando usted le regalan algo, usted no lo paga, pero el que se lo dio, ese sí lo pagó. Entonces, el regalo de la salvación, del perdón de pecados, de la vida eterna y esa herencia es un regalo para nosotros, pero Cristo la pagó. Y la pagó de una manera muy cruel, la pagó de una manera muy dura, colgado en una cruz. Y ya lo hemos dicho antes también. Esto es una referencia a lo que el Antiguo Testamento nos menciona cuando el pueblo de Israel comenzó a pecar y a hablar en contra de Moisés, y el Señor en castigo les envió serpientes ardientes para que cada uno de los que fueran picados o mordidos por estas serpientes murieran. Entonces el pueblo de Israel dijo: no, pues entonces Moisés, clama al Señor para que nos quite esto que está sucediendo. ¿Y qué es lo que le dijo Dios a Moisés? Bueno, entonces fabrícate una serpiente de bronce y ponla en un asta, y todo aquel que sea picado y mire a la serpiente va a sanar. Entonces Juan 3:14, creo que es Juan 3:14. Sí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Imagínense qué comparación tan fea. Yo siempre me he preguntado por qué la Biblia me compara a mi Señor Jesucristo con una serpiente. Vuelvo a leerlo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Porque cuando la gente miraba a la serpiente por su pecado, vivía. Y nosotros, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo y lo vemos con fe, una mirada de fe puede salvar al pecador. Y lo cantamos. Una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe. Verlo a Él con esos ojos de fe. ¿Por qué? Porque la fuente de nuestra libertad es Cristo Jesús. La fuente de nuestra libertad es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué más también podemos decir acerca de la fuente de nuestra libertad? La gracia de Dios. Efesios 2:8-9. A la parte de Gálatas, Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es ese regalo inmerecido de Dios que nos da esa libertad. ¿Y por qué es inmerecido? Obviamente porque no lo merecíamos.
No merecíamos ese regalo tan lindo que el Señor nos dio. Séame sincero y sea sincero para con usted mismo o con usted misma. ¿Se hubiese salvado a usted por sus propios méritos? No, yo no. Yo no he hecho nada, ni sigo haciendo nada como para alcanzar esa preciosa salvación. En eso consiste la gracia, en que no merecíamos ese regalo, en que no éramos merecedores de un regalo tan grande como lo es el perdón de pecados y la vida eterna. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Pues darle gloria, honra al Señor por todo lo que nos está dando, por todo lo que permite en nuestras vidas, porque gracias a esa libertad que Él nos ha dado, es gracias a ese sacrificio, es por la gracia de nuestro Señor que estamos en este lugar. La gracia del Señor perdona cualquier tipo de pecados siempre y cuando podamos nosotros llegar en un genuino arrepentimiento delante de Él. El más oscuro, el más negro, el más cochino de los pecados, el Señor es capaz de perdonarlo. Él sigue perdonando, Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue siendo Dios y no se ha movido de su lugar. Y esto es algo que mucha gente dice: ¿y por qué si existe Dios hay tanta maldad? ¿Por qué si existe Dios hay tanta enfermedad? ¿Por qué si existe Dios hay tanta muerte? Es que no es porque Dios exista que hay todas esas cosas, o porque Dios no exista que van a seguir estas cosas presentes en el mundo hoy por hoy. Todo esto malo existe específicamente porque nos hemos alejado de Dios. El mundo se ha alejado de Dios. El mundo está cumpliendo lo que la palabra del Señor nos dice cuando nos menciona que llegará un día que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Hoy hay un montón de cosas que antes eran aberración para los ancianitos de aquellos tiempos, y ahora la juventud la está aceptando como que así es algo que en realidad así ha sido siempre. Pero la Biblia, la palabra de Dios, no pasa de moda. La Biblia no pasa de moda. Y si alguien llega a decir que la Biblia está obsoleta, es porque esa persona no tiene a Cristo en su corazón y no lo está leyendo de la manera que tiene que leerlo. La Biblia jamás debe de ser modernizada. Es por eso que yo estoy muchas veces en contra de nuevas traducciones de la Biblia, que lo que hacen es darle un sentido equivocado a lo que en realidad la palabra de Dios nos dice. Es necesario que nosotros nos deleitemos en la palabra de Dios para que comprendamos esa fuente de nuestra libertad, para que comprendamos también la necesidad de la libertad que nosotros tenemos hoy por hoy. Quizás estamos libres en Cristo Jesús, quizás estamos siendo cristianos, pero estamos siendo bombardeados para ser nuevamente seducidos por el mal, seducidos para volver a la esclavitud del pecado, seducidos para abandonar la fe, seducidos para darle la espalda al Señor. Nos están bombardeando por todos lados, los medios de comunicación, las redes sociales. No se habla de Cristo en las redes sociales. Y me da tristeza porque cuando se pone algo en alguna página cristiana, por lo general es para atacar a otro cristiano. Y esto no debe de ser así. Si somos un solo cuerpo, debemos estar unidos en Cristo Jesús. No todos, obviamente, y lo vamos a seguir viendo en el próximo domingo si Dios así lo quiere, no todos van a ser pies, no todos van a ser ojos, no todos van a ser cabezas, pero sí formamos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que lo ha hecho obviamente para su gloria y para su honra. Él nos ha dado esos dones, Él nos ha dado esos talentos, y vamos a ver el día domingo, si Dios así lo quiere, pues esos ministerios también, y que todo esto que el Señor da sirve para la edificación de su pueblo. La libertad que el Señor nos ha dado no es para que agarremos cada quien de nosotros por nuestro lado. La libertad que el Señor nos ha dado es para que todos unidos adoremos al Señor y demos testimonio de su fidelidad y demos testimonio de su amor. Esa es la libertad que nosotros tenemos
5:13, por favor, de Gálatas 5:13. Dice así, 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad. Ya se las quito. Están agarrando vida estas cosas. A libertad, dice 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, óigalo bien, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor. ¿A quiénes? Los unos a los otros. Mire qué lindo es la libertad que el Señor nos ha dado. ¿Una libertad para qué? Una libertad para servir. Una libertad para servir. Lo vuelvo a leer, 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Lo que le decía, tenemos la libertad de poder irnos. Tenemos la libertad de poder alejarnos. Tenemos la libertad de poder escondernos, quedarnos en nuestra casa, hacer lo que nos venga en gana. Tenemos esa libertad. Pero hemos decidido estar aquí para consolarnos mutuamente. Hemos decidido estar aquí para amarnos mutuamente. Hemos decidido estar aquí para servirnos mutuamente. Hemos decidido estar aquí para glorificar, exaltar el nombre de nuestro Señor. Como nuestra libertad en Cristo nos llama a servir, sirvamos con amor. Sirvamos con libertad. Sirvamos con alegría. Sirvamos con gozo. Sirvamos obviamente pensando y teniendo en nuestra mente, teniendo en nuestro corazón que venimos no a servirle al hombre, sino que venimos a servirle a Dios. A Él venimos a servirle, a Él venimos a exaltarle. Y todos debemos de servir al Señor. ¿Cómo voy a descubrir la manera en que voy a servir al Señor? Pídele al Señor la dirección. ¿Cómo voy a saber yo cuál es mi don, cuál es mi talento? ¿Cómo voy a saber cuál es ese ministerio que el Señor me ha dado a mí? Sirviendo. Prueben en escuela bíblica y si lo sacan de 15 los niños, ese no es su ministerio. Si cada vez que ve que los niños andan corriendo y les dan ganas de pegarle un coscorrón a cada uno de ellos, ese no es su ministerio. Pues si de repente usted ve la silla mal puesta y dice, es que el hermano la dejó mal puesta, la voy a arreglar. Ese es su ministerio. Mire, acomodador de sillas de la iglesia. Mantenimiento. Sí, hay tantas cosas. Mire cómo está eso. Se está descascarando. Y viene les decía yo ayer, viene el aniversario y yo veo las paredes sucias. Sucias veo las paredes y tenemos predicadores invitados y qué vergüenza me va a dar. Vamos a tener que hacer algo. Bueno, Félix, vamos a tener que hacer algo, ¿verdad? No sé qué vamos a hacer, pero algo vamos a hacer. Les decía ayer, porque ya les voy a hacer unas fotos también. Les decía ayer, miren las sillas tienen por lo menos 8 años de estar sirviendo en esta casa, en las sillas. Y estas sillas venían regaladas, no sé cuántos años más habían servido. Y decíamos por ahí, son buenas las sillas, sí son buenas, pero usted no sabe cuánta gente se ha caído ya. Y no sé si usted va a ser el siguiente. No, pregúntele al hermano Jaime, un día estábamos en una casa de oración ahí en su casa, y yo recién operado, y solo tronó algo. La silla tronó, y cuando de repente el pastor, para abajo, recién operado yo. No voy a decir lo siguiente, porque no quiero decirlo. Entonces, ¿por qué no hacemos una campaña para renovar las sillas también? O sea, servir es que necesidad hay. Necesidad hay. Lo que pasa es que no la queremos ver. Y si la vemos, pues nos hacemos los desentendidos. No, pero es que esto no me corresponde a mí. Primer error. Porque como dice que hemos sido llamados a libertad para servir a los demás con amor. Entonces yo estoy delegando en otra persona. Estoy delegando en otra persona lo que yo puedo hacer.
Y eso no es servir con libertad. Eso es servir esclavizado ¿a qué? Esclavizado al egoísmo, esclavizado a la tacañería, esclavizado a tantas cosas. ¿Por qué? Porque no ponemos nuestros dones al servicio del Señor. Vivir en libertad, pues en libertad para servir, pero también libertad para servir en el Espíritu. Romanos 8, 1 y 2. Ya con esto vamos finalizando. Romanos 8. Salud. 1 y 2. Dice, ahora pues, óigalo bien, amado hermano, qué precioso esto. Ahora pues, diga ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire qué importante es vivir guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, es el que produce en usted y en mí el querer como el hacer. O sea, no solamente quiero, yo quiero hacer un montón de cosas, pero no las hago. Y eso nos pasa a todos. Todos queremos hacer un montón de cosas en nuestra casa. Anita quiere que haga un montón de cosas yo, pero no las hago. Esa es otra cosa, ¿va? Aquel día me he hecho de una orquídea que están ahí muriéndose. Trasplantámela. La mano hermano James que le gusta las plantas para que nos eche la mano ahí. Pero queremos hacer un montón de cosas, pero no nos da el tiempo, no tenemos las ganas, las fuerzas. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en nosotros, Él es el que produce el querer, la necesidad. Pero no solamente produce la necesidad, sino también el llevar a cabo y realizar esa actividad. Entonces, vamos a vivir en libertad, pero libertad en el Espíritu, siempre y cuando nos dejemos gobernar por Él. Porque el Espíritu Santo también produce, nos dice qué es lo que debemos hacer, pero muchas veces nosotros, es que no quiero, no puedo. O como dice, le digo cuando ella no quiere comer, estoy cansado, tengo sueños. Y cuando se levanta de la silla, lo que menos hace es ni descansar ni dormir. Lo que él no quería es comer. Pero ponemos tantas excusas y no vivimos conforme al Espíritu Santo. Resumen, la libertad, amado hermano, que el Señor nos da, le damos gloria a eso porque era una necesidad que nosotros teníamos. Estábamos esclavos del pecado, estábamos esclavos de la ley. Al estar esclavos del pecado y de la ley, pues necesitábamos una fuente que nos otorgara esa libertad. Esa libertad que nos dio nuestro Señor Jesucristo fue a través de su obra redentora, fue a través de esa gracia capaz de perdonar cualquier tipo de pecado siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de todo corazón. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? No para simplemente decir, sí, yo soy libre, el Señor me ha hecho libre, para saltar, para danzar, para como dice la canción esa, sino que para servir en libertad. Para servir en libertad, para vivir en libertad a través del Espíritu Santo. Quiero repetir el versículo 36 de Juan 8. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Oramos.